Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Mi nombre es Roxana Castillo y estaré como moderadora en este webinar. Nuestro webinar se llama Evolución de la gestión de riesgos en un entorno dinámico. El día de hoy agradecemos mucho su presencia de todos ustedes. Me gustaría brindarles algunas indicaciones antes de iniciar con el webinar. Como se habrán dado cuenta, sus micrófonos se encuentran silenciados. Esto es para poder evitar cualquier ruido externo que interrumpa la presentación. En segundo lugar, me gustaría comentarles también de que cualquier duda o pregunta que salga durante el webinar, ustedes podrán colocarlo en la sección de preguntas y respuestas. Van a poder ver esa sección en la parte inferior de la ventana de Zoom. Igual aquí le colocamos el iconito que pueden ustedes visualizar, ya sea preguntas y respuestas o Q&A. Como tercer lugar, la charla va a ser grabada. Posterior a la presentación le estaremos enviando un correo de agradecimiento y también una breve encuesta. Al finalizar la presentación también van a poder observar un código QR en el cual ustedes van a poder escanearlo y así poder responder una encuesta de satisfacción para poder así obtener su feedback. El día de hoy contaremos con la presencia de Javier Rodríguez, director ejecutivo de Protiviti Perú, Paola Seminario, gerente de consultoría, y Juan Dávila, director de Protiviti. Sin más preámbulos, me gustaría presentar a Javier Rodríguez, quien nos comentará un poco más acerca de Protiviti. Javier, ¿estás ahí? Ok, sí, disculpen, se había trabado el... Buenas tardes con todos. Soy Javier Rodríguez, ahora les voy a presentar a la firma Protiviti, que es una firma de consultoría que ayuda a las empresas a resolver sus problemas relacionados en términos de auditoría interna, tecnología, riesgos, gobernabilidad y de las áreas de finanzas. Protiviti ha trabajado con más del 60% de las Fortune 1000 y el 35% de las Fortune Global 500. Protiviti en el 2009 obtuvo ingresos por 1.2 billones. Tiene presencia en 27 países, en América, Europa, el Medio Oeste, Asia Pacífico. Contamos con 75 oficinas a nivel de todas las regiones y contamos con 7,000 profesionales en las diferentes líneas de negocios. Protiviti también está rankeado como una de las mejores empresas para trabajar en el 2009 y pertenece a una subsidiaria, es una subsidiaria Robert Half que cotiza en la bolsa de Nueva York. La agenda de hoy, la agenda que se va a tratar hoy está basada en una encuesta global de riesgos que ha realizado Protiviti con la Universidad de Carolina. Y producto de eso, los siguientes puntos vamos a ver cuáles son los desafíos que se han presentado según esta encuesta para América Latina. Y nosotros hemos podido ubicar 3 focos importantes, que es la cultura en relación a riesgos, los temas de los riesgos tecnológicos, relación a la velocidad de los cambios e innovación. Luego vamos a hacer una reflexión sobre gestión de riesgos y al final tendremos algunas preguntas y respuestas que debatiremos. El siguiente punto. Ahora quiero que me ayuden un poco llenando esta encuesta. Creo que tenemos un minuto para hacer ahí, para poder votar. Ustedes pueden ya ir haciendo la votación. La idea es que podamos tener presente si ustedes han podido contemplar el tema de esta pandemia, riesgo de COVID que nos está azotando, no solamente a Perú, sino a nivel mundial. Y nos va a poder un poco, para más adelante, de repente, poder entrar a hacer otros webinars con respecto a temas que tienen que ver con, de repente, con temas de continuidad de negocio, ¿no? Miren, ya tengo la votación final, creo que ustedes la tienen también visualizado ahí, y definitivamente casi el 93% no lo ha considerado. Quieren decir que actualmente están, digamos, trabajando en algunos, de recomponer su negocio,
y es muy posible que estén haciendo cambios, enfocándose, digamos, en temas de recomponer el negocio y replanteando algunas nuevas líneas de repente o nuevos productos, ¿no? Es un resultado interesante. Ok. Yo creo que es importante esta respuesta. Ahora le doy pase a Paola, que va a hablar sobre el tema de los riesgos, ¿no? La encuesta que ha elaborado Protivit. Buenas tardes con todos. Les agradecemos su participación el día de hoy. Como bien comentaba Javier, vamos a presentar algunos de los resultados más relevantes de la encuesta global de riesgos que realizó Protiviti en colaboración con la Universidad de Carolina del Norte. Esta es una encuesta que fue aplicada a un total de 1.063 encuestados, representados por altos ejecutivos y miembros del directorio de empresas a nivel mundial, en todas las regiones del mundo, empresas de diferentes industrias y de diferentes tamaños. Los riesgos que fueron considerados y evaluados en esta encuesta fueron 30, y abordó la evaluación de riesgos a nivel de riesgos macroeconómicos, estratégicos y operacionales. Igual acá les comento que en caso ustedes quieran ver a detalle el informe completo, lo pueden encontrar en la página web de Protiviti. Vamos un poco a mostrar los resultados principales de esta encuesta. Esta es la 8ª encuesta anual que ha realizado Protiviti sobre riesgos. Como seguramente muchos esperaban, el principal riesgo que se ha identificado está relacionado al tema regulatorio, ¿no? Tiene que ver con todos los requisitos regulatorios y la supervisión que se realiza por parte de los entes reguladores, ¿no? Este es un riesgo que preocupa principalmente a los altos ejecutivos, pues en algunos casos suele interrumpir las capacidades de innovación o interrupción de los desarrollos tecnológicos que quiera emprender las empresas, ¿no? Este es un riesgo que a pesar, para todas las empresas, incluso las empresas no reguladas, fue calificado como un riesgo de alta severidad para el 2020. Como segundo riesgo, tenemos un riesgo que tiene que ver con las condiciones económicas. Este es un riesgo que en verdad el año pasado no apareció dentro de los top 10 riesgos. Sin embargo, en este año 2020 lo vemos ocupando el número 2. Definitivamente, las condiciones actuales con la crisis sanitaria, este riesgo cobra realmente una importancia. Sabemos muchos que la situación económica a nivel global se ha visto afectada. Definitivamente va a haber una desaceleración de la economía, ¿no? De hecho, el Banco Mundial espera que la economía se desacelere en 5.2% para este año, y este aspecto impacta principalmente a las empresas que pertenecen a países emergentes, ¿no? Tales como el Perú, ¿no? Que depende mucho del mercado internacional, de las exportaciones de productos primarios, ¿no? Con relación a los otros riesgos, para no ir tanto en detalle con cada uno de estos, es importante resaltar que hay 4 aspectos importantes relevantes de esta encuesta. Primero, el tema de talento, ¿no? Las empresas están muy preocupadas por poder atraer o retener el talento clave en la organización, y también la capacidad de capacitar a este personal frente a los retos digitales, ¿no? En esta era donde todo es digital y tenemos que pensar de manera digital y los planes son digitales, definitivamente es clave poder retener personal que cuente con la experiencia, con los conocimientos para desarrollar adecuadamente estos proyectos de carácter digital. Y definitivamente esto es un reto y bueno, las empresas están trabajando continuamente en esto. El cuarto punto que resalta de la encuesta, volvamos a la slide anterior. El cuarto punto que resalta también está relacionado a la cultura, ¿no? La cultura, más adelante vamos a ver que en Latinoamérica es un aspecto muy importante el tema de la cultura de riesgos de la compañía. El tema de la cultura, como lo pueden ver en el riesgo 8 y el 5, muchas veces las empresas están preocupadas por la capacidad que tienen para poder adaptar sus modelos de negocio o sus operaciones centrales
a los cambios que se pueden dar en el entorno o internamente en la compañía. Asimismo, hay mucha preocupación por crear una conciencia dentro de las empresas para que cualquier evento de riesgo que se dé, las personas sean capaces de poder escalarlo de forma oportuna. Por último, y un aspecto muy importante y muy clave en la actual crisis sanitaria que vivimos, y bueno, que ya se ha venido en verdad viviendo desde anteriormente, es el tema relacionado al desarrollo tecnológico y a las innovaciones, ¿no? Definitivamente, este es un tema que ya venían trabajando las empresas desde antes de la pandemia. Ahora este proceso se ha acelerado, se ha intensificado el uso de todos los medios digitales con el trabajo remoto, ¿no? Y eso expone mucho más a las empresas a cualquier riesgo o cualquier ataque cibernético. Y definitivamente eso es un tema que cobra mayor importancia porque a la medida que también evoluciona la tecnología, los ataques se vuelven más sofisticados y definitivamente las medidas de protección que implementaron las empresas en algunos casos no están funcionando como se esperaba, ¿no? Vamos con el siguiente slide. Bueno, a nivel de industria vemos que se mantiene un poco la severidad de los riesgos en los dos puntos mencionados anteriormente relacionados a la capacidad de las empresas para atraer y retener talento, así como la preocupación por cumplir con los requisitos regulatorios, ¿no? Hay un punto acá adicional respecto a la gestión de riesgos, bueno, respecto a riesgos, que también sobresale, que tiene que ver con la preocupación de las empresas de poder adaptar su infraestructura tecnológica y su capacidad de innovación en comparación con las empresas que nacen digitales, ¿no? Que definitivamente estas empresas que han nacido digitales escalan rápidamente en el mercado y afectan la forma en que trabajan los negocios y los modelos de negocios que se venían trabajando desde antes, ¿no? Vamos con el siguiente slide. Vamos a ver un poco los resultados a nivel de la región Latinoamérica. De hecho, no lo muestra acá en este slide, no se puede ver, pero Latinoamérica, en comparación con las otras regiones, es la que evaluó con mayor severidad todos los riesgos. Si bien también hubo un crecimiento entre el nivel de riesgo que calificó el año anterior con este año. Y un aspecto importante, como pueden ver, bueno, sigue manteniendo también el riesgo como riesgos importantes en las condiciones económicas, las amenazas cibernéticas que vamos a ver más adelante. Hay un riesgo que sobresale, que es el tema relacionado a la cultura y la organización, ¿no? Este es un tema que definitivamente viene explicado de alguna forma por la falta de inversión por parte de las empresas para poder crear una conciencia de riesgos en las compañías, crear una cultura de prevención, ¿no? Que nos ayude a identificar estas situaciones y reaccionar rápidamente. Vamos a hablar más adelante de esto. Y antes de seguir con el detalle de los desafíos en la gestión de riesgos en un entorno dinámico, quisiéramos que nos ayudaran a responder esta encuesta. Actualmente, ¿qué área de riesgo considera que usted que es de mayor preocupación para su compañía? Vamos a dar un minuto para que puedan ir respondiendo la votación. Perfecto. Como podemos ver aquí, los riesgos que mayor preocupación actualmente son para todas las organizaciones, creería yo que no solamente de Perú, sino de todo el mundo, es el riesgo relacionado a las tecnologías de información.
como bien comentábamos anteriormente, el uso intensificado de las aplicaciones tecnológicas, el cambio de la forma de trabajo remoto, que ahora se está replicando para todas las compañías, genera una mayor exposición de riesgos de carácter cibernético, que definitivamente nos ganan en cuanto a las medidas de protección que han aplicado las empresas o que diseñaron en algún momento las organizaciones. También resalta el riesgo relacionado a las operaciones. Definitivamente muchas empresas, a raíz de la crisis sanitaria y con el fin de sobrevivir, han tenido que adaptar sus modelos de negocio y cambiar para poder sobrevivir en el mercado, ¿no? Bueno, obviamente con el tema de las paralizaciones que vimos en el Perú, han habido interrupciones en muchas de las operaciones o en la cadena de suministro de todas las compañías. Perfecto. Bueno, ahora vamos a entrar a detalle a cada uno de los principales desafíos de la gestión de riesgos en un entorno de rápidos cambios, de mucha innovación, como es el que se vive actualmente. Vamos a hablar en concreto de la cultura organizacional, de los riesgos tecnológicos y de la velocidad de cambio, y cómo vamos a compartir con ustedes algunas prácticas para que podamos fortalecer nuestra gestión de riesgos y podamos hacerla sostenible en el tiempo. Lo dejo acá con Javier para hablar sobre el tema de cultura organizacional. ¿Qué tal? ¿Cómo está? La siguiente lámina, por favor. Ok. Bueno, según esta encuesta que ha hecho Protiviti, salió como global la parte de cultura organizacional en gestión de riesgos, y dentro de eso se detectaron 3 puntos importantes para la cultura. Fue la ausencia de liderazgo y supervisión del órgano de control, falta de claridad en los roles y responsabilidades, y la toma de decisiones no considera el apetito, ni el perfil, ni tolerancia. Y esto es importante. Antes de entrar al detalle de cada uno de ellos, yo quiero comentarles algunos conceptos que se han venido desarrollando. Por ejemplo, quiero compartir el concepto de riesgo empresarial según COSO, y nos dice que es un conjunto de culturas, capacidades y prácticas, las cuales están integradas con el establecimiento de estrategias y el desempeño en el que las organizaciones se basan, dice, para crear, preservar y realizar valor. Si ustedes se dan cuenta, en la definición ya incluye cultura, ¿no? Y muchas implementaciones en la región se han concentrado mucho en la parte técnica, digamos. O sea, se han dedicado mucho a establecer la metodología de cómo identifico, cómo evalúo, pero la cultura lo han dejado aparte, ¿no? Y los conceptos de gestión de riesgos, la cultura es un punto importante que debe caminar de la mano con la parte técnica. No es un producto aparte, está incluido, y muchas organizaciones lo que han hecho es excluirlo, y por eso es que después, al menos acá en Perú, después más o menos de 18 años, seguimos queriendo trabajar en cultura, ¿no? Pero es importante también que definamos otro concepto que es, entonces, ¿qué es cultura de riesgos? ¿Cómo se define una cultura de riesgos? La cultura de riesgos dice son actitudes, prácticas y valores y conocimientos que van a guiar el comportamiento de las personas para enfrentar los riesgos que pueden afectar los objetivos de una organización. Entonces, es importante poder entender esta definición, porque lo que se tiene en adelante es que cada organización debe definir su cultura de riesgos. ¿Y cómo debe hacerlo? Dice, debe partir desde la ejecución de la gestión de riesgos e identificar cuáles son sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y que estos se trasladen en el conocimiento permanente de todo el personal. La otra parte, que ¿cómo podemos implementar una cultura de riesgos? Para implementar la cultura tiene varios principios. El principal principio que debe tener es un liderazgo. La parte de líder dice en este principio que deberíamos definir líderes a nivel estratégico, a nivel táctico y a nivel, digamos, operativo.
¿no? Nosotros en nuestras organizaciones hemos podido definir nuestras líneas de defensa, pero hay veces en esta línea de defensas los líderes que los hemos elegido de repente no están cumpliendo los skills necesarios que es para poder generar una buena comunicación interna. Un líder debe saber transmitir los valores con respecto a la gestión de riesgos dentro de la organización. Y estos líderes hay veces, en vez de estar mirándose cara a cara para poder llevar una cuestión de riesgos al alto nivel, se están dando la espalda. Entonces no tiene un fortalecimiento de comunicación y definitivamente eso genera una ausencia de liderazgo. Con lo cual, ¿a qué lleva? Es que la alta dirección no tome confianza y no recibe un apoyo, y hay veces la alta dirección también ya comienza un poco a apartarse, ¿no? El otro principio que habla y que tiene que ver con mucho es con la falta de roles y responsabilidades dentro de lo que es implementar cultura. Habla de un principio que es la organización y los procesos. Últimamente, las organizaciones están estilando irse a una organización por procesos. Entonces, lo que esto recomienda, que deben llegar a eso, porque esto permite, digamos, establecer los procesos claros y los procesos, al ser transversales, se pueden establecer muy claramente los roles y responsabilidades de cada uno. Y no solamente eso, sino que así cada uno o cada las personas entienden que lo que no se hace un proceso puede afectar al otro proceso. Y eso es la comunicación que debe existir. Entonces debemos generar mecanismos de comunicación y para poder generar una buena gestión de riesgos. ¿Qué es lo que nos ocurre actualmente? Muchas organizaciones trabajan de manera funcional, pero solamente para identificar riesgos grafican su proceso, pero eso no refleja la realidad, ¿no? El otro punto importante que habla es la toma de decisiones. Dice que este principio habla que el apetito, el perfil de riesgo no están escrito en piedras, es algo que tiene que cambiar. ¿Y por qué debe cambiar el apetito al riesgo? Muchas de las personas que ahora han respuesto en la encuesta que no han tenido considerado el tema de la pandemia, por ejemplo. Ahorita, estas empresas están trabajando seguramente en generar nuevos productos, reinventarse su línea de negocio, y esos son cambios. ¿Y qué va a cambiar? Va a cambiar el negocio, va a cambiar de repente la tecnología, tiene que mejorar procesos, y no puede seguir identificando riesgos con un apetito o un perfil que ha sido hace un año. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que el apetito a riesgo se debe, y el perfil y la tolerancia se debe revisar periódicamente. Es más cuando hay cambios grandes en la organización, ¿no? Por eso es un tema importante. Como resumen, la siguiente lámina, yo lo que les podría decir acá es que como parte de lo que es liderazgo, deberíamos fomentar una mayor participación del directorio y de la alta gerencia, porque el apoyo de ellos es importante, pero para que ellos nos den el apoyo, nosotros necesitamos mostrarles que tenemos una buena cultura de riesgos y trabajar de una manera compartida, ¿no? El otro punto, el líder debe trabajar mucho en la sensibilización de cultura de riesgos. Hemos trabajado siempre en sensibilizar, en cómo identifico, cómo evalúo, pero hemos dejado de lado la cultura. Y recién nos estamos dando cuenta que tenemos matrices de riesgos, pero que hay veces los riesgos que están ahí, las evaluaciones que están ahí, si no he cambiado, no he podido modificar mi apetito al riesgo, de repente mis matrices están llenas, pero no tiene esa información, no tiene mucho valor para la organización, ¿no? Con respecto al tema de la parte de roles, invertir en recursos para la gestión del riesgo. En los procesos hay que trabajar mucho. Si estás de alguna manera trabajando con una estructura funcional, ve la forma de cómo caminas a una organización de tipo por procesos, ¿no? Donde va a permitir tener mayor claridad los roles y funciones de todas las personas. Y importante, y difundir los canales de comunicación. Muchas organizaciones invierten en tener canales, pero no lo fomentan y eso hace que no se use y las inversiones que se hacen en esos temas pueden estar perdiéndose. Y otra parte importante que hablamos es la parte del apetito al riesgo. Como les dije, ahora muchas organizaciones deben estar replanteando su apetito y su tolerancia.
producto de esta pandemia, que no pensábamos que nos iba a afectar tanto, ¿no? Ya estamos casi 100 días en este tema, al menos en Perú, y esto se ha dado mundialmente, ¿no? La siguiente lámina, quiero que ahora me ayuden un poco en esta encuesta, a llenar esta encuesta, que queremos ver cómo están en cultura, ¿no? La pregunta es la siguiente, en su organización, a ver, ¿cuál considera que es la principal debilidad para la cultura de la gestión de riesgos? Ahí ya pueden estar votando y es importante saber para que luego ustedes mismos de esto puedan, basado en los principios que hemos conversado, puedan comenzar a tomarlos y a evaluarse, ¿no? ¿La votación se está dando, Roxana? Sí, ya pueden votar ahorita. Ah, ya. Lo que pasa es que yo no lo estoy viendo. No veo los resultados, Roxana. ¿Me puedes ayudar? Sí, a ver. Hay un porcentaje mayor en lo que es ausencia de una cultura de riesgos y control. Y la gestión de riesgos no está alineada a la gestión estratégica. Son los con mayor puntaje que tienen. Mire, justo es un tema que nosotros como firma hemos venido ayudando a algunas organizaciones, es que siempre hemos hecho riesgos y hemos pasado a identificar directamente los procesos. Pero si usted, la definición de riesgo dice que la gestión de riesgo es para generar valor. Entonces, ¿cómo genera valor en una organización la gestión de riesgos? Es alineándolo a los objetivos estratégicos. Todas las organizaciones tienen un plan estratégico y es a donde caminan. ¿Qué hacemos identificando riesgo en los procesos que no están alineados con ese objetivo? Es importante alinearlos. Hay algunas organizaciones que ya están trabajando al respecto y es muy importante. El otro es el tema de gestión de riesgo no alineada a las estrategias y el otro punto que teníamos acá, ausencia. La cultura. Sí, es parte de lo que hemos venido haciendo, ¿no? O sea, siempre nuestra gestión de riesgo ha sido identificar, evaluar, responder, hacer planes y definitivamente no hemos tenido la cultura ahí. Y recuerden, la cultura lo que le da a las matrices de riesgos es ese valor de poder que la gente lo ha llenado sabiendo por qué hace riesgos. No solamente por un cumplimiento normativo, sino por qué y porque va a ayudar a la gestión de riesgos y va a lograr los objetivos de todas las organizaciones, ¿no? En el siguiente punto va a hablar Juan con respecto a los riesgos tecnológicos. Bueno, muy buenas tardes. Qué gusto de vernos, acercarnos virtualmente luego de mucho tiempo. Veo muchos nombres conocidos en la lista de participantes. Bueno, y muy a propósito de la respuesta que nos hicieron en la segunda pregunta, ¿no? La mayoría de los participantes en esta encuesta decía que el área de mayor riesgo, o de mayor preocupación, respecto a riesgos en su organización, decían que era el área de tecnología. Sí. Ahora, muy a propósito le hemos traído un resultado, resultados de un estudio que se hizo a fines del año pasado acerca de los principales riesgos del 2020, antes de saber la pandemia, ¿sí? Por supuesto. Entonces, claramente vemos allí, por lo menos en el top 5, algunos riesgos tecnológicos que son relativamente conocidos para todos nosotros. Interrupción de la infraestructura tecnológica, gestión no efectiva de datos que puede llevar a una serie de impactos, pérdidas por robo y fraude asociados a la gestión de la información, riesgos asociados a los proveedores de tecnologías de la información y una resiliencia no efectiva, como principales preocupaciones, ¿no? Dentro de lo que es riesgo tecnológico. Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que han estado haciendo? Imaginemos que todavía no hemos sido afectados por la pandemia. Ahora vamos a ver cómo es que nos ha afectado esta pandemia, ¿sí? En este contexto, lo que nosotros podíamos plantear para resolver estos riesgos tecnológicos, o por lo menos para enfrentarlos, era
una típica, perdón, Roxy, ¿me ayudas? Bueno, les estaba comentando, este top 5 de riesgos, normalmente, ¿qué es lo que haríamos para poder enfrentarlo? Roxy, por favor, avanza una diapositiva. La gestión de la disponibilidad de las tecnologías claramente nos podía ayudar a enfrentar el riesgo de interrupción. ¿Sí? El modelo de gobierno y gestión de datos típico a una gestión efectiva de los datos. Ya ustedes saben que estamos en un contexto de riesgos muy acelerados. Tenemos un contexto de amenazas que cambia permanentemente. Los riesgos a los cuales nuestros datos o los datos de nuestros clientes claramente están sujetos. El tema de robos y fraudes claramente lo podemos manejar con un modelo de gestión de ciberseguridad y fraude. En el cuarto caso estábamos hablando, Roxy, por favor, estamos hablando de riesgos asociados a proveedores de TI, en donde tenemos claramente instrumentos de tipo contractual, de tipo monitoreo, supervisión del trabajo que los proveedores de tecnología realizan de cara a los servicios que nos proporcionan para poder enfrentar estos riesgos. Y respecto a la resiliencia, la gestión de la continuidad. Y claramente, por lo menos estos 5 bloques pueden, Roxy, una más, pueden estar tratados dentro de la implementación de un modelo de gobierno y de gestión de tecnología. Se observa disponibilidad, gestión de datos, gobierno y gestión de datos, ciberseguridad, proveedores, continuidad, y así podemos continuar. Normalmente están incluidos dentro de los dominios que cualquier modelo de gobierno y gestión de TI, llámese COVID o algunos otros, nos proporcionan. De manera que si nosotros, desde tecnología, implementamos un modelo de gobierno y gestión de tecnologías razonablemente, deberíamos estar gestionando los riesgos asociados a estos riesgos de disponibilidad, datos, ciberseguridad, proveedores y continuidad. Ahora, esto siempre y cuando la organización esté consciente de un contexto de riesgos, una metodología de riesgos, una cultura de riesgos, como Javier nos estaba comentando hasta hace un momento. Sin embargo, las respuestas que ustedes nos han proporcionado en la pregunta anterior, claramente grafican que tenemos un gran problema organizacional. ¿Cuál es? Que no tenemos un contexto de gestión de riesgos sólido, que no tenemos una cultura de gestión de riesgos, peor aún, nos están faltando skills. Ustedes mismos lo han dicho. A ver, todavía nos cuesta mucho trabajo, todavía nos cuesta muchísimo trabajo implementar una gestión razonable de riesgos, en términos corporativos y en términos tecnológicos. Les puedo contar una anécdota. Hace muy poco, estamos hablando de que quizá cuando empezaba esta pandemia, unos amigos me piden que les ayude a revisar una propuesta de implementación de un modelo de gobierno y de gestión de tecnologías. Bueno, yo accedí a ayudarlos y les dije que todo estaba muy bien, como lo habían definido, lo habían diseñado, lo habían planificado. Sin embargo, les decía, me llamó mucho la atención, poderosamente la atención, que en su modelo de gobierno e implementación, en su implementación del modelo de gobierno y gestión de TI que ellos habían planteado, no incluían los dominios y las funciones asociadas a la gestión del riesgo. Es decir, hasta ahora a algunas organizaciones y en específico a algunas administraciones de tecnología nos cuesta mucho incorporar los aspectos de gestión de riesgo en nuestra estrategia, en nuestra táctica y en nuestra operación. ¿Ok? Entonces, este es un apunte que yo necesitaba
planteárselo ustedes y seguramente más adelante vamos a volver para tratar los riesgos tecnológicos. Roxy, ¿qué más tenemos a este respecto? A ver, si me ayudan a responder esta pregunta. ¿Qué tan seguro está de la capacidad de su organización para prevenir o mitigar el riesgo tecnológico? A ver, ¿qué aproximación podemos dar en este momento? Tienen ustedes ahí 1 minuto para responder a la pregunta y luego Roxy nos dará el resultado de sus respuestas. Vamos teniendo la respuesta un tanto seguro, un 79%, un tanto seguro y un 15% muy seguro. Ok, entonces, entre muy seguro y un tanto seguro tenemos un 90% de respuesta. ¿Eso qué significa? Significa que alguna metodología de gestión de riesgo tenemos implementada en nuestra organización, ¿sí? Ahora, ahí está. Bueno, sí, estamos allí en ese orden de 93% de la implementación de una metodología de gestión de riesgos. Lo que preocupa es que sea casi un 80% de respuestas que dicen un tanto seguro. ¿Cómo interpretar esa respuesta? Lo vamos a ver más adelante. Continuemos con la presentación. Paola. Acá estoy. Un problema técnico ya solucionado. Bueno, en este punto y como parte de los desafíos que enfrenta la actual gestión de riesgos en un entorno dinámico es la velocidad de cambios e innovación, ¿no? Definitivamente, y como bien dice Juan, ya desde antes de la pandemia, las empresas estaban realizando esfuerzos por hacer desarrollos tecnológicos para poder atender a un cliente que se ha vuelto cada vez más exigente, ¿no? Que busca recibir un producto o un servicio de mayor valor. Las empresas se están esforzando por poder reducir tus tiempos de respuesta en cuanto a la entrega de productos y servicios. Y definitivamente el desarrollo tecnológico o pasar a operar de manera digital es algo que muchas empresas han visto obligadas frente a la competencia, principalmente por el punto que les comenté anteriormente del nacimiento de estas empresas digitales, ¿no? En línea con esto, obviamente, nos hace cuestionar un poco el modelo tradicional de la gestión de riesgos, ¿no? Definitivamente no podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos hace 10 o 5 años, ¿no? Tenemos que adaptarnos a los cambios y en base a eso quería comentarles algunas limitaciones que presenta el modelo tradicional o actual de la gestión de riesgos. Uno de esos puntos, que de alguna forma está relacionado también con el tema de la cultura que mencionaba Javier anteriormente, es que muchas veces los desarrollos o innovaciones tecnológicas o proyectos que realizan la organización no pasan por una evaluación inherente de riesgos. Es decir, se le da luz verde a estos proyectos sin evaluar los riesgos de cara al cumplimiento o los temas o fallas que podría tener cuando se lanza este producto o servicio. Entonces, esto lo que sucede es que, por ejemplo, en el caso de que se desarrollen innovaciones tecnológicas, y que lo he visto yo en algunas empresas, cuando realmente se lanzan, se dan cuenta las empresas de que hay muchas fallas, de que no está alineado al cumplimiento regulatorio muchas veces, y eso termina afectando la satisfacción de los clientes y por lo tanto la reputación de las compañías. Entonces, en este punto es importante siempre incluirle el tema de gestión de riesgos al momento de definir cualquier iniciativa estratégica o cualquier desarrollo tecnológico que emprenda una organización. Otro de los puntos importantes o quizá limitaciones del modelo tradicional de riesgos es que ha adoptado desde hace años un enfoque reactivo, ¿no? Muchas empresas
lo he visto yo también en varias veces que hemos hecho servicios de consultoría y gestión de riesgos, que realizan una vez al año su identificación o actualización de la evaluación de riesgos, ¿no? Definitivamente en un entorno tan cambiante como el actual, donde hay cambios no solamente a nivel del ambiente externo, ¿no? De nuestro entorno, sino también cambios a nivel de la organización, donde tenemos que evolucionar. Definitivamente no podemos esperar un año para poder hacer nuestra identificación de riesgos. La idea es que nosotros podamos integrar este proceso de gestión de riesgos a nuestros procesos del día a día, y poder detectar cualquier riesgo emergente y poder tomar acción, una acción preventiva, estar preparados cuando vengan estas situaciones, ¿no? Porque como el caso de la pandemia era algo que definitivamente nadie se lo esperaba, y pero igual debimos, digamos, estar al tanto y poder prepararnos para adaptarnos cuando se den estos cambios que definitivamente nos obligan a cambiar nuestro modelo de negocio. Y otro punto importante, también relacionado al tema de la cultura, y que está muy alineado a las respuestas que ustedes dieron anteriormente, es el enfoque aislado que tienen las líneas de defensa, ¿no? Muchas veces vemos en la organización, yo por ejemplo he tenido experiencia, veo temas de auditoría interna y también temas de riesgos, y muchas veces pasa que te das cuenta de que ha habido una duplicidad de funciones, ¿no? La evaluación de riesgos o la función de riesgos hace su evaluación de riesgos, identifica algunos temas o incumplimientos, y de igual forma también lo hace la auditoría interna, ¿no? Entonces, ahí vemos que claramente que no hay una alineación o una integración o un trabajo en conjunto de las tres líneas de defensa, ¿no? Obviamente acá también es importante la participación que tiene la primera línea de defensa, que es la principal responsable de gestionar los riesgos de los procesos de negocio, ¿no? Entonces, vamos al siguiente slide. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación, ¿no? ¿Qué podemos cambiar de nuestro actual modelo de gestión de riesgos? Bueno, acá quisiera introducir un tema, bueno, que se escucha mucho actualmente, está relacionado con el tema de la agilidad, ¿no? El enfoque ágil es un marco de referencia que básicamente nos ayuda a centrarnos en hacer actividades que realmente generen valor para el cliente. Nos habla mucho de trabajar en equipo, de forma colaborativa, de forma estrecha, con las partes interesadas y el equipo de trabajo, y también habla mucho de la comunicación constante, ¿no? Entonces, tomando en cuenta este concepto de agilidad, debemos hacer, o sea, recomendamos incorporar ciertos conceptos a la gestión de riesgos, ciertos conceptos ágiles a la gestión de riesgos. Esto en tres niveles, ¿no? Desde las personas, los procesos y la tecnología o herramientas que soportan la gestión de riesgos. Como primer punto relacionado a las personas, nosotros consideramos que es importante poder integrar a las funciones de riesgos y cumplimientos dentro del equipo total de cualquier desarrollo tecnológico que realice la organización, ¿no? Esta situación obviamente va a ayudar a que se trabaje o se haga la evaluación o identificación de riesgos por parte de un equipo multidisciplinario que nos permitirá tener un mayor conocimiento sobre los eventos, los posibles eventos de riesgos y las consecuencias que esto podría traer, ¿no? Entonces es importante acá integrar los equipos y no trabajar de forma separada como se viene haciendo, ¿no? Obviamente es importante el tema de la comunicación para que se trabaje de forma coordinada de cara a las tres líneas de defensa. Y bueno, definitivamente es importante también que haya una conciencia de riesgos en el primer nivel o en la primera línea de defensa para que esos procesos se puedan dar de forma óptima. En cuanto a los procesos, como bien decíamos, la gestión de riesgos no se encuentra integrada a las iniciativas estratégicas. ¿Qué es lo que planteamos aquí? Con respecto a los procesos, la gestión de riesgos, si bien trabaja muchas veces en base a un plan de trabajo anual estructurado, es importante que la gestión de riesgos sea lo suficientemente flexible para poder enfocarse en aquellos aspectos de la organización que son críticos y que son claves, ¿no? De hecho, hemos visto, por otro lado, muchas organizaciones que se enfocan mucho en generar
largos reportes, extensos reportes sobre la situación de riesgo de la organización. Sin embargo, no sirve de mucho hacer largos reportes de riesgos cuando en verdad no escalamos estos problemas o no los reportamos de forma oportuna. Entonces lo importante acá, y lo que te habla el tema de la agilidad, es poder realizar reportes de riesgos que sean lo más rápidos posibles, que puedan obviamente elevarse a la dirección y a la alta gerencia de forma oportuna, y que sean en la medida de lo posible en tiempo real, como dirían, ¿no? Entonces acá es importante trabajar en desarrollar nuestros procesos de gestión de riesgo de alguna forma para poder reportar las situaciones con la mayor rapidez posible y la mayor flexibilidad. Y por último, quisiéramos hablar un poco del tema de las herramientas de soporte o de la tecnología que soporta la gestión actual de riesgos, ¿no? De hecho, el concepto de la agilidad incluye el tema de trabajar en la mejora continua. Entonces, como gestión de riesgos, la empresa debería buscar formas de poder optimizar sus procesos, ¿no? Para lograr esto, muchas organizaciones se pueden basar en algunas herramientas que se encuentran disponibles en el mercado, ¿no? De hecho, son muchas las herramientas que hay en el mercado. Cada una dependerá de las necesidades de la compañía y el nivel de madurez que tenga en cuanto a su gestión de riesgos. Nosotros, en nuestra experiencia, obviamente recomendamos que las empresas, por lo menos de cara a los proyectos o innovaciones tecnológicas, tenga algún sistema que le permita consolidar todos los riesgos, todos los controles e información clave para poder, digamos, generar indicadores claves de riesgos que le permitan generar alertas en caso una situación, digamos, sobrepase los límites de riesgos tolerables de la organización y le permita actuar de forma oportuna. También otra de las herramientas tecnológicas que también estamos trabajando en Protiviti es el tema del Robotic Process Automation, que tiene que ver con los bots de riesgo, y lo que busca es automatizar procesos que son altamente manuales y operativos para que los pueda hacer un robot, ¿no? Entonces la idea es que, por ejemplo, si nosotros queremos que nuestro equipo de riesgos esté enfocado en realizar actividades que realmente generen valor para la organización, sería importante o sería digamos, algo de valor poder delegar estas actividades a un robot que se encargue, por ejemplo, en algún caso, si quisiéramos tener información, crear una base de datos de una regulación específica, haciendo que el robot haga consultas en diferentes bases de datos, tanto internas como externas, ¿no? Entonces, lo importante acá es ver las formas de poder probar cosas nuevas, aprender de eso y mejorar continuamente, ¿no? Vamos con el siguiente slide. Les pido que por favor me ayuden con esta encuesta. Esta encuesta está relacionada con el tema de agilidad en gestión de riesgos. La consulta dice, ¿en tu organización se han implementado conceptos de gestión de riesgos ágiles? Vamos a darles un minuto para poder responder. A ver. Bueno, acá vemos en los resultados que, bueno, muchas organizaciones todavía no han implementado el concepto de gestión de riesgos ágiles. De hecho, ese tema de agilidad nace hace más de 10 años, pero es en los últimos 3 años donde se ha vuelto de mucha importancia para las organizaciones. Vemos muchas organizaciones que trabajan con equipos ágiles y definitivamente la gestión de riesgos no se puede quedar atrás. Debemos enfocarnos en poder trabajar estos conceptos o estas nuevas formas de hacer el trabajo, ¿no? Entonces, acá si bien, bueno, no hay parece que un alto porcentaje
no ha probado esos conceptos ágiles en la gestión de riesgos, es importante de poder capacitarse o tener mayor información sobre estos conceptos de agilidad. De hecho, tenemos en nuestra página de Protiviti información sobre cómo la gestión de riesgos ágiles ayuda a las empresas. Y los invitamos a participar, a probar y aprender y a mejorar continuamente. Vamos con el siguiente punto. Ok, bueno, compartimos las reflexiones. La respuesta a la pregunta anterior grafica un poquito cómo es que nos ha encontrado la pandemia respecto de la coyuntura. ¿En qué coyuntura estábamos? ¿En qué momento? ¿En qué dilema estábamos antes de la pandemia? Era transformación digital, acercarnos al cliente. El cliente es ahora más digital, por tanto requiere productos y servicios que estén en esa sintonía. La gestión de riesgos, como decía Paola, tiene que integrarse en ese movimiento, en esa dinámica de transformación de la organización. ¿Okay? Entonces, hemos visto lamentablemente en esta pandemia que varias organizaciones han implementado aplicaciones, han dado la solución digital, pero no han dado lo más importante, que es el paso hacia la transformación de la organización. Este tema ya lo conversaba en un webinar anterior. TD, transformación digital, implica digamos que el engranaje de esos dos conceptos, lo digital con la transformación de la organización. Es importante lo digital, claro, porque vamos a colocar productos que nos acerquen a nuestro cliente digital, pero más importante que colocar el aplicativo o el componente digital es que la organización se transforme, ¿sí? Los procesos, la mentalidad, la cultura, la filosofía, la logística, la cadena de abastecimiento. Por eso es que hoy estamos viendo tantos casos de organizaciones que tienen algunos problemas para responder a los requerimientos de los clientes en este contexto de pandemia en el que estamos. Entonces, las reflexiones alrededor de la evolución de la gestión de riesgos en este contexto habla de una clara definición de roles y responsabilidades de gestión de riesgos en todo el ciclo de producción de la organización, en todo, instancias estratégicas, tácticas y de operación. Comunicación, flujos de comunicación de gestión de riesgos para que todas las áreas estén enteradas, comunicadas de los riesgos más relevantes, de la mano de un gobierno de gestión de riesgos de tecnologías de la información que integre la participación en etapas tempranas de las áreas de gestión de riesgo en la gestión de los proyectos. ¿De acuerdo? Y de la mano, manejar los riesgos en ciberseguridad, que claramente ese contexto de amenazas se vuelve cada vez más agresivo. La aplicación de conceptos ágiles a la gestión de riesgos implica un manejo temprano, ¿sí? Como veíamos en la parte tecnológica, un manejo temprano de los riesgos en cualquiera de los proyectos de la organización, en cualquiera. Incorporar esta agilidad en la gestión de riesgos en todo el ciclo de producción de la organización. Integrarlo en el ciclo de transformación digital y, como decía Paola, incorporar nuevas herramientas que nos ayuden a viabilizar esta gestión de riesgos ágiles o gestión ágil de los riesgos, sería mejor dicho. Entonces, aquí tenemos un triple desafío. Si antes de la pandemia estábamos en una plena transición hacia la transformación digital, la pandemia lo que ha hecho es acelerar esa transformación y es ahí donde hemos cometido muchos errores. ¿Ok? Es el momento de utilizar las metodologías de gestión de riesgos para saber identificar cuáles van a ser mis mayores riesgos en esta transición, en esta entrega de productos y servicios a mi cliente que es cada vez más digital. Esto era lo que queríamos compartirles en esta presentación y en este momento estamos dispuestos para sus preguntas. Roxy les había anticipado que tenemos el espacio inferior en el Zoom para que ustedes puedan incluir sus preguntas y respuestas. ¿Okay? Gracias Juan, gracias Paola, gracias Javier por su participación el día de hoy.
Sí, estamos en la sección de preguntas y respuestas, no sin antes hacerles recordar que ustedes pueden escanear ese código QR que van a poder ver en la pantalla para que nos pueda ayudar a obtener su feedback de este webinar y qué otros temas más les gustaría que podamos nosotros brindarles, ¿no? En estos webinars que estamos realizando, ¿no? Debido a la cuarentena que estamos viviendo, entonces nos gustaría muchísimo que nos puedan ayudar con la encuesta. Es muy sencillo, simplemente colocan su cámara de celular y automáticamente les saldrá una ventanita para que pueda abrirse la encuesta, ¿no? También recordarles que pueden hacer sus preguntas en la parte inferior de la ventana, de preguntas y respuestas, y ahí estaremos leyéndolas para que nos puedan ayudar los especialistas a responderlas. Si les parece, podemos atender la pregunta que nos hace Alexander Zapata. Sí, lo hizo casi al inicio de la presentación. Alexander nos comenta, ¿qué tanto puede cambiar el top 10 de riesgos considerando la situación de la pandemia? Y agrega, ¿qué recomendaciones darían a los responsables de la gestión de riesgos? La primera parte, Alexander, muchas gracias por tu pregunta, que nos está escribiendo seguramente desde Medellín o Cali. Sí, grandes saludos para ti, Alex, y todos los amigos por allá. Bueno, a ver, ¿qué tanto puede cambiar el top 10? Pues yo creo que la pandemia nos ha movido todo el escenario de operación, todo, incluyendo el panorama de gestión de riesgos, ¿sí? Hemos visto directamente cómo esta aceleración de la transformación digital ha originado que, lamentablemente, se materialicen varios de los riesgos que temíamos, ¿sí? A ver, ¿cuántas veces hemos ido a alguna de estas soluciones digitales en las últimas semanas para hacer un requerimiento, un pedido delivery? ¿Y cómo ha sido la respuesta de las organizaciones en términos promedios? Nos faltó incluir esa pregunta. Lamentablemente hemos visto varios casos en donde no ha habido una respuesta, vamos a llamarlo así, efectiva. ¿Eso qué demuestra? ¿Sí? Demuestra que esta pandemia nos ha agarrado mal preparados o nos ha agarrado insuficientemente preparados para enfrentarla. ¿Ok? ¿Qué significa? Que, vamos a ver, sabemos que esta pandemia nadie la esperaba, sin embargo, si ustedes, Roxy, ¿me ayudas, por favor? ¿Puedes colocar los resultados de la encuesta que colocamos en la tercera o cuarta diapositiva? ¿Sí? Que marcó el inicio de esta presentación. ¿Sí? Al inicio, habíamos colocado que uno de los... está antes en la... ok, tienes razón, es la siguiente, perdona. Allí. Si bien es cierto, fíjense en el riesgo clave número 2, condiciones económicas afectando las posibilidades de crecimiento, ¿sí? Entonces hablábamos de un contexto que claramente iba a afectar las posibilidades de crecimiento. Obviamente nadie sabía que iba a venir una pandemia, pero sí sabemos que el mercado, la incertidumbre que se maneja en el mercado es tal que puede aparecer un factor no considerado que claramente pueda afectarnos en las posibilidades de crecimiento. Y fíjense, el año 2019 era el número 11, en este año se preveía que iba a ser la número 2. Un poco con la figura, podemos pensar que la pandemia claramente nos está afectando las posibilidades de crecimiento. A ver, posibilidades no, directamente ya nos afectó el crecimiento. Por tanto, esa pandemia directamente ha afectado todas las previsiones, todas las, vamos a ver, las proyecciones económicas, financieras y por supuesto de riesgos. Ahora, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué nos está dejando esta pandemia de cara a la gestión de riesgos? Como decíamos al final de nuestra presentación, tenemos que ser capaces de integrar la gestión de riesgos de forma temprana en todos nuestros proyectos de negocio, incluyendo y con mayor razón aquellos proyectos de transformación digital que nos van a acercar más
al cliente que es mucho más contemporáneo en este momento. Espero haberte ayudado, Alexandra. Roxy, ¿tienes alguna otra pregunta para trasladarla a nuestros panelistas? Sí, aquí tengo... Aquí tengo una. En esta crisis de la pandemia COVID-19 ha obligado a las empresas a reformular del apetito y tolerancia al riesgo, como lo indicó Javier. Esto implicará cambiar las estrategias de negocio en la organización. ¿Qué metodologías se aplicaría para reformular las estrategias de negocio de los procesos críticos de la organización? En mi caso, he desarrollado análisis de escenarios de impacto para que la alta dirección pueda tomar mejor decisión. Me parece que es una pregunta que va dirigido para Javier. Hola, ¿quién hace la pregunta, Roxy? Hola, ¿me escuchan? Bueno, sí, definitivamente el apetito al riesgo y las estrategias seguro van a tener que cambiar porque hay muchas organizaciones que pensaban seguir con los mismos objetivos y estrategias, pero esta pandemia ha hecho cambiar el negocio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Definitivamente volver a revisar nuestro plan estratégico para ver a dónde nos vamos a orientar después de este cambio y producto de eso luego establecer nuevamente los nuevos apetitos y tolerancias con respecto a lo que yo pienso hacer. Y no quita que hagas el análisis que comentas porque, recuerden, riesgos tiene 3 momentos importantes. Riesgo lo que pide es revisar el pasado, que me permite ver qué me pasó. El presente es para ver qué es lo que estoy haciendo para luego mejorar en el futuro, ¿no? Y en eso los análisis que puedes hacer te va a ayudar mucho. Pero siempre acuérdate que tiene que haber primero un objetivo, una estrategia a nivel de negocio para que luego tú puedas alinearte a ese objetivo estratégico, porque riesgo, recuerda, es generar y preservar valor. No sé si con eso te ayuda. ¿Otra pregunta, quizás? Sí, aquí tengo otra pregunta de Ernesto. ¿Sería necesario que las empresas realicemos una actualización de nuestro inventario de riesgos considerando el nuevo contexto, básicamente el trabajo en remoto y otros? ¿Deberíamos empezar por nuestros procesos o servicios core, o solo por aquellos en donde más ha impactado la pandemia? A ver, yo pensaría de que sí, o sea, tienen que hacer cambios, pero no hagamos lo mismo que hemos venido haciendo. O sea, cuando, no sé si Ernesto trabaja en una firma de financiera que es regulada, y cuando esto apareció siempre dijimos, se van a identificar riesgos por procesos. Y dijimos, vayamos al proceso core, vayamos a esto. Pero no se olviden, o sea, riesgos debe estar alineado con los objetivos estratégicos. Que producto de eso hayan algunos procesos que estén con core, que estén alineados con esto, ideal, ¿no? Pero yo lo que buscaría siempre es, primero, alinear la gestión de riesgo a los objetivos estratégicos y en base a eso tomar decisiones, ¿no? Acciones. Ok, perfecto. De ahí tengo otra pregunta que dice, ¿cómo empoderar a una área de riesgos corta de personal para poder empezar a participar de manera transversal en todas las iniciativas de la organización? Dado que siempre se considera que riesgos carga de trabajo a los dueños de proceso. Este es un concepto, hay veces que siempre piensan las otras áreas, ¿no? Recuerden, acá hay un tema importante. La gestión de riesgos no es solamente de la unidad de riesgos o del área de riesgos. La gestión de riesgos participan todos. Y recuerden, el área de riesgos es el asesor metodológico, pero no es el responsable de identificar y evaluar los riesgos. Y que no se parta que le traslado ese trabajo al de riesgos. Es responsabilidad del dueño del proceso identificar, evaluar. La responsabilidad que tiene el de riesgos es de darle la metodología y ayudar a establecer bien el apetito de riesgo y la tolerancia para que ese proceso de identificación sea correcto. Lo que sí, el tema que él pregunta ahí,
un área de riesgos corta de personal. Entiendo, no hay muchas personas, ¿no? Entonces, definitivamente, ese sí es un problema grave en muchas organizaciones, lo cual indica de que la alta dirección de esta organización no está dando los recursos necesarios al área de riesgos para poder fortalecer. Esto me dice que este directorio no está participando en la gestión de riesgos. Entonces, yo lo que primero le recomendaría es que él trabaje un poco con su gerencia y alto director y alta dirección en explicarle qué es la gestión del riesgo. Y ahí, por ejemplo, puede utilizar este ejemplo que nos está pasando ahora de la pandemia, y le pueda ver las cosas que se pueden haber perdido en esta organización, en esta pandemia. Y porque hay veces el director entiende cuando le explicas que le va a chocar el bolsillo, ¿no? Entonces, yo creo que podría empezar por eso y luego buscar que le refuercen el equipo, ¿no? Yo quisiera complementar un poco la respuesta de Javier. De hecho, basados en experiencia que hemos tenido con algunos clientes, como bien indica Javier, definitivamente si no tienes el apoyo del directorio o de la alta gerencia para que el tema de gestión de riesgos camine una organización, es muy difícil, ¿no? Entonces, yo te recomendaría que si tienes pocos recursos, sería importante trabajar realizando, por ejemplo, como hemos venido realizando en algunas empresas, algún taller de concientización, tanto a los miembros del directorio como primera línea o alta gerencia de tu compañía. Es muy importante que en esos talleres puedas recolectar información de repente de lecciones aprendidas o experiencia que ha tenido tu empresa y cómo esas situaciones de riesgo se han materializado y han generado un impacto en tu organización, de repente mostrando claramente cuántas pérdidas has generado o cuántos ahorros no has podido lograr como empresa debido a una inadecuada gestión de riesgos, ¿no? Creo que cuando, como dice Javier, cuando demuestras a los directores o a los gerentes cómo te golpea, cómo te impacta a nivel organizacional no haber tenido una adecuada gestión de riesgo, es que se entiende la importancia y seguramente se le da, seguramente en estos, o sea, como resultado de esos talleres, se logra un apoyo de repente en algún tema de recursos adicionales o de repente en sensibilizar más al personal de la primera línea para que ellos puedan ayudar a impulsar el tema de gestión de riesgo. Como dice Javier, en verdad la responsabilidad básica o principal está en la primera línea de defensa y debemos trabajar porque también concientizar a esas personas. Y también como un tema adicional, podría ser una idea de considerar algún tipo de incentivo a las líneas a la gerencia para que puedan involucrarse más en la gestión de riesgos o algún de repente mediante la presentación de reportes, periódicos. Entonces, quizás esos temas podrían ayudar a fortalecer tu gestión de riesgos sin tener muchos recursos. Sí, entre unas últimas preguntas que vamos a responder, tengo a Denis, pregunta, buenas tardes, ¿cuáles son los beneficios inmediatos de implementar metodologías ágiles? Bueno, en temas de metodologías ágiles, resultados inmediatos depende, ¿no? El tema de metodología ágil, como bien decía en la presentación, implica como bien decía Juan, es un cambio organizacional. No necesariamente de la noche a mañana vas a obtener resultados, de verdad que te mentiríamos, pero lo importante acá es probar hacer cosas diferentes para obtener mejores resultados. Entonces, como beneficio, quizá no diría yo inmediato, pero más adelante sí, dependiendo de, en verdad, cómo se den los resultados al momento que adoptan este enfoque ágil, es primero que te permite anticiparte a detectar situaciones de riesgos, ¿no? Cualquier riesgo emergente, no sé si de repente no algo como la pandemia, pero el hecho de estar mirando alrededor, que los cambios que hay en el entorno, como los cambios que hay internamente en tu compañía, te permiten anticiparte. Y para eso, como bien comentamos, es muy importante el tema de la comunicación.
Otro tema muy importante es también que te permite la agilidad, es poder evitar este tema de duplicidad de tiempos o de costos, ¿no? Porque la idea en el tema de agilidad y como busca que haya una colaboración entre la primera, segunda y tercera línea de defensa, la idea es que liberemos un poco de tareas a cada una de las líneas de defensa y trabajemos de forma colaborativa, ¿no? Entonces, por ahí que vas a ahorrar tiempos en varias actividades, ¿no? Y bueno, definitivamente el punto que hablábamos sobre el alineamiento estratégico, ¿no? Realmente desarrollar, o sea, no perder tiempo y dinero en desarrollar de repente alguna innovación tecnológica que no se encuentre alineada a lo que realmente necesita la empresa, o que cuando ya terminamos de hacer el desarrollo nos damos cuenta de que hay los 1000 errores, o que de repente no está alineado a un tema regulatorio, ¿no? Entonces, nos permite detectar en todos los ciclos de un proyecto, de una innovación tecnológica, rápidamente cuáles son los riesgos y anticiparnos a definir controles que nos ayuden a mitigar esos riesgos, ¿no? Eso diría que son los beneficios, de repente no inmediatos, pero sí a largo tiempo y dependiendo de cómo la organización maneja cómo incorpora la agilidad, ¿no?, a su gestión. Ok, perfecto. Una última pregunta. Sé que tenemos varias preguntas sin responder. Igual les comentamos de que terminando el webinar vamos a juntarnos con el equipo y se van a comunicar directamente con ustedes en caso no hayamos respondido sus preguntas. Pero tomemos una última que es de Guillermo. ¿Qué herramienta tecnológica recomiendan para una empresa de tamaño mediano para automatizar el seguimiento y control de riesgos? Si me permiten, Guillermo, bueno, más allá de marcas, que hay varios productos en el mercado que pueden ayudarte, me imagino sobre todo por el tema de costos, ¿sí? A ver, más allá de la herramienta, Guillermo, porque vamos a ver, una herramienta, ¿cuándo la vamos a utilizar? ¿Cuándo va a ser mucho más provechosa? ¿Sí? Cuando ya tienes un proceso de gestión de riesgos relativamente sólido, ¿sí? De lo contrario, la herramienta va a marchar al ritmo de tu proceso de gestión de riesgos que probablemente todavía esté en una etapa previa a la madurez. Entonces, más importante que la herramienta, y cuál es, que hay varias, ya te decía, es que hayas logrado flujos de comunicación en tu proceso de gestión de riesgos que te permitan viabilizar una gestión ágil de los riesgos. ¿Qué estamos buscando? ¿Sí? Ya el mercado nos ha hablado, nos ha dicho, nos ha reflejado varios resultados negativos de estas organizaciones que ante la pandemia han tenido que acelerar sus procesos de transformación, ¿sí? Con resultados dispares, ¿sí? ¿Ok? Entonces, y eso que ha reflejado que no estamos suficientemente maduros en la gestión de riesgos en nuestra organización. Entonces, eso, ¿de qué habla? Habla de que nosotros tenemos que primero madurar como proceso de gestión de riesgos, incorporarnos en etapas tempranas en los proyectos de transformación, en los proyectos de negocios, en la transformación de los procesos de negocios, al igual que la implementación de las aplicaciones digitales, para que esta herramienta tecnológica, que inclusive conozco experiencias de organizaciones relativamente medianas, pequeñas, que con hojas Excel manejan muy bien el proceso de gestión de riesgos. Por eso te decía, independientemente de la herramienta. Obviamente, no estoy diciendo que una hoja Excel sea la mejor herramienta tecnológica que soporte tu proceso de gestión de riesgos. Mucho más importa la maduración de tu proceso de gestión de riesgos. Y ya que estamos hablando de proceso de gestión de riesgos, Viviana Durán nos hacía una pregunta, teniendo en cuenta situaciones como la pandemia, ¿cambiará la forma de evaluar los riesgos? Viviana, la forma, por lo menos es mi punto de vista, la forma no creo que cambie. Ahora, inmediatamente preguntas, porque vamos a ver, estamos hablando de la ISO 31. A ver, inmediatamente nos dices, ¿qué pasará con la probabilidad de frecuencia si solo tenemos en cuenta los impactos? Allí sí hay una oportunidad. A ver, si algo positivo, tenemos que buscar cuál es la parte positiva que esta pandemia ha tenido, es que ha servido como una oportunidad grandísima de aprendizaje. Aquí todos hemos aprendido. Todos hemos aprendido. Ahora,
¿Cómo incorporamos este aprendizaje en las diferentes disciplinas de gestión en una organización, incluyendo la gestión del riesgo? Ese va a ser, digamos, ese va a ser el mayor aporte a nivel de proceso de gestión de riesgo. Repito, no creo que cambie la forma de evaluar riesgos. Lo que sí va a pasar es que todos los que estamos trabajando en gestión de riesgos nos vamos a nutrir del aprendizaje que hemos tenido a raíz de esta pandemia para enriquecer esta evaluación, ¿sí? Enriquecer la valoración de la probabilidad, enriquecer la valoración de las frecuencias y enriquecer, dado que no lo teníamos en el mapa, la valoración de las amenazas. Eso es lo que ha sucedido ahora, ¿sí? Entonces, enriquecer esta valoración conjunta de los componentes del riesgo, yo creo que ese va a ser el aprendizaje de cada organización, obviamente dependiendo de su perfil de riesgo, su apetito, el nivel de madurez del proceso de gestión de riesgos. Ok. Muchas gracias. Esa sería la última pregunta que estaríamos respondiendo. Entiendo que hay algunas más que se han quedado sin respuesta. No se preocupen, van a obtener la respuesta vía correo electrónico. Así que todos tendrán la oportunidad de poder contar con las respuestas que buscan, ¿no? Les hago recordar, aquí está el código QR con la encuesta. También el día de mañana les estará llegando algún correo electrónico con la grabación del webinar y también sumando la encuesta en caso no han podido de repente escanear la encuesta, ¿no? Muchas gracias por su participación el día de hoy. Gracias también a los panelistas, Javier, Paola, Juan, muchísimas gracias por su tiempo. Y estaremos comunicándonos ya en próximos webinars con los asistentes, así que estén atentos